Y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo, hoy día de lanzamientos. Mis amigos de Sony Moose me enviaron entonces esta belleza de plugin que ves en pantalla para que compartiese con ustedes la revisión oficial del mismo en español. Básicamente se conoce con el nombre de T-Console. Es la emulación de una clásica consola alimentada por tubos, originalmente construida a principios de la década de los 60. En palabras del desarrollador, nos aseguran que esta consola fue fundamental para dar forma al sonido de alguna de las artistas legendarios de la época. Llegó a ser uno de los primeros decks o mesas modulares, venerada por muchos por su capacidad para agregar calidez, presencia y naturalidad entonces al audio, ya que ofrecía entonces esa compresión del carácter del tubo o cualquier grabación, generaba una sensación armónica bastante particular en la música que se trabajaba a través de la misma. Vamos a mirar un poco entonces a detalle partes constitutivas de esta increíble herramienta y claramente vamos a probarla y escucharla en acción. Te voy a explicar desde las partes constitutivas y cómo configurarla dentro de tu DAW. Voy a tomar como referencia Cubase, aunque el proceso es muy similar en otros DAW, no tendrás pérdida realmente. Tenemos entonces la interfaz de la versión para mezclas. De hecho, la interfaz la cambia desde acá. Das clic y tienes entonces dos módulos, el channel, que es el que estás viendo en este momento, y el de buses. Entonces, me dirás cuál uso en las pistas independientes, deberás usar el channel. Si, por ejemplo, como lo que tengo yo como referencia, una pequeña batería, tengo un kick, tengo un snare, una caja y un hi-hat. En cada uno de esos canales tengo insertado una instancia del plugin. Puedes notarlo aquí. Están inhabilitados en este momento, pero allí está insertada una instancia del mismo. Cada una de esas instancias lo tengo en este instante como un channel, porque van en pistas independientes. La recomendación es colocarlo como la primera inserción dentro de tu cadena de procesos, ¿ok? Como si la estuviéramos enviando a una consola real, básicamente. Y antes de subir el nivel de volumen de cada una de las pistas, utilizando claramente los faders del DAW, lo ideal es utilizar el fader del T-Console para llevar los niveles de la pista a 0 decibeles, en este caso unidades de volumen, que es lo que nos referencia entonces este búmetro grandote que tenemos aquí en la parte superior. Entonces te reitero, no utilices los faders de tu DAW, utiliza entonces los faders que incluye el plugin para hacer los niveles adecuados, para tener los niveles óptimos de funcionamiento y el carácter que puede imprimir la consola. Entonces retorno acá, tenemos entonces el de channel, en este tenemos para generar grupos, yo doy clic aquí, podría unirme hasta 8 grupos que podría diseñar con el plugin. En este caso yo tengo uno diseñado que se llama drones, baterías, que es el correspondiente a lo que vamos a escuchar en un rato. Simplemente dar clic para agregarme allí. Allí aparecería ya etiquetado, o si crear otro grupo, entonces tendría, como te indico, hasta 8 opciones para hacerlo, o puedo desagruparme dando clic en la parte inferior. En el icono de hamburguesa, al dar clic, tengo entonces acceso para seleccionar de igual forma cualquiera de los módulos que quisiera utilizar. También podría entonces visualizar el valor en los controles. ¿A qué se refiere esto? A que cuando yo mueva, por ejemplo, el corte de frecuencias altas, ese Hi-Cut Filter, voy a visualizar allí en pantalla la frecuencia específica en la que estoy haciendo el corte, ¿ok? Pero si inhabilito esta opción, pues simplemente escucharía el resultado, no estaría visualizando en pantalla los valores. Ya eso es cuestión de gustos, métodos de trabajo. La opción de Master Grouping es cuando agregamos, por ejemplo, la instancia de este plugin en modo bus, que sería esta interfaz de acá, y lo ideal es agregarlo en los grupos, en los auxiliares, en el mixbox, la salida principal básicamente de tu audio. Entonces, si lo vas a aplicar a toda una mezcla, pues una instancia principal en la salida. Si estás agrupando, como en mi caso, por ejemplo, baterías, guitarras, voces, entonces insertas un módulo de buses en cada uno de esos grupos. Y ahorita te explico entonces la función que hace exactamente este módulo. Por ahorita quedémonos con el channel. Entonces, desde aquí simplemente lo que hace es generar grupos de trabajo. Podemos deshacer y rehacer ajustes. Desde acá podemos jugar con la escala de la interfaz de usuario, establecer uno de esos valores como el default, y tenemos oversampling, que por default está apagado, pero pues tenemos allí hasta 16x para activar. Cuando elegimos uno de los valores de oversampling, vas a notar que las opciones de fase lineal y fase mínima se van a habilitar, y puedes elegir alguno de esos valores establecidos de oversampling junto a cualquiera de esos valores de fase lineal o mínima como valor por default. ¿Cuándo elegir fase mínima o fase lineal? ¿Qué nos dice el desarrollador? Pues fase lineal es ideal en entornos de mezcla y masterización, ya que eso va a producir un audio con una fase inalterada, ¿ok? Consecuencia, vas a tener mayor consumo de ciclo de CPU, o sea que va a trabajar un poco más tu equipo. Si eliges fase mínima, pues es como la configuración óptima, por ejemplo, para entornos en directo, en donde no tendrás problemas de latencia, pero el costo podría ser que mínimamente tendrías quizás una alteración de pronto imperceptible de fase de audio.
vas a tener una buena calidad en el audio, pero puede haber una alteración mínima en la fase del audio. Ya es cuestión de gustos, tú determinas cómo trabajarlo. Para la revisión vamos a dejar el oversampling inhabilitado. Luego tenemos el about como tal del plugin, en donde te dan información de la versión actual que estás usando, a quién está registrado y demás. Luego tenemos este gran búmetro, donde vamos a visualizar claramente los niveles de medición de una forma bastante precisa. De hecho, es configurable. Si das clic en el mismo, puedes ajustar los valores de unidades de volumen, la calibración desde menos 26 decibeles fondo de escala hasta menos 14. Por default tenemos menos 18, pero puedes establecer el que tú necesitas, el que tú deseas. Luego tenemos este parámetro que se llama push. Al presionar entonces este botón se despliega un menú emergente con tres posibilidades. Por default está apagado, como puedes ver, pero tenemos dos opciones, cálida y caliente, este Word y Hub. Básicamente con este control push lo que hacemos es como empujar la señal y va a reducir el rango dinámico, útil para que des presencia y carácter cálido en este caso a los sonidos que pases a través del mismo. Simplemente eliges el que tú quieras, ya sea habilito por ejemplo para Word o para Hub. Cada uno va a tener un color distinto, como puedes ver, identificatorio entonces de la intensidad. Junto al push tenemos entonces el fader, con el cual ajustamos la señal entrante, permitiendo pues optimizar sus niveles de entrada para obtener los niveles óptimos que buscamos de ganancia. La idea detrás del ajuste de este fader es que la señal llegue siempre a ese punto dulce de la emulación del tubo. Vamos en valores hasta 24 decibeles o menos 24 decibeles. Un doble clic y regresamos el control a su valor que viene por default, que sería 0 en este caso. Enfrente tenemos entonces filtros. Tenemos un high cut filter, podemos cortar, puedes ver aquí simplemente. Ahora quieres ver los valores exactos de corte, activa el show control values para visualizar los valores del control. Exactamente igual, un filtro de corte de graves, un low cut filter, sería el siguiente dial para configurar. Estos filtros tienen una configuración de 6 decibeles por octavo, ¿ok? Así que ese es como el valor fijo del corte que estamos aplicando para que sea bastante natural, bastante suave. Hay un parámetro por aquí debajo del push y entre el fader de ganancia y los filtros y la saturación que se llama crosstalk. En este caso, si doy clic, se va a desplegar un menú emergente con tres posibilidades, con tres opciones para elegir. Podemos inhabilitarlo o podemos elegir uno en carácter vintage clásico o uno moderno. Por default pues tenemos el moderno. Son básicamente tres configuraciones de diafonía. Va a introducir pues como una interacción sutil o pronunciada dependiendo del modelo que eliges entre los canales. Vas a percibir aquí como una sensación estéreo más limpia, más pronunciada o más clásica. Entonces de eso se trata este crosstalk. Básicamente es diafonía entre canales izquierdo y derecho para lograr como una percepción estéreo distinto entre ambos. Lo ideal será pues experimentar. Si quieres va a haber una señal limpia, entonces simplemente lo que haces es inhabilitarlo, pero prueba primero antes de. Y dependerá mucho de la fuente de audio en donde lo utilices, si es una mezcla, es un grupo de baterías, qué sé yo. Luego tenemos la sección de saturación con in. Podemos inhabilitar claramente la saturación, dejamos simplemente la funcionalidad de la ganancia y la medición operativa, pero quita saturación en el audio. Y junto a él tenemos el FAT. Con esto lo que hacemos al habilitarlo es como sumergirnos en el sonido clásico y vintage de la legendaria consola con este modo habilitado. Este modo habilitado nos va a ofrecer un sonido cálido del tubo de la consola original que han recreado. Entonces bastante interesante experimentar con él y sin él en distintas fuentes de audio para que escuches entonces el aporte que está haciendo a tu música. Eso en cuanto a los controles visibles que encontramos en el channel, pero hay unos controles que podemos llamar invisibles, ¿ok? Si damos clic, por ejemplo, a este piñón, voilà, se abren unos ajustes extras, como le llaman ellos acá. Y aquí tenemos entonces para configurar algunos parámetros, por ejemplo, el primero que se llama Trim Has Drive, desde aquí lo habilitas. Al habilitarlo, entonces lo que hacemos es atenuar, o sea, reducir automáticamente la salida a medida que aumenta la ganancia. De una manera efectiva, lo que hace es transformar entonces este slider de ganancia en una unidad de control, ¿ok? De drive, básicamente cuánto drive quieres reducir. Debajo tenemos entonces el parámetro que se llama Meter Pre, desde aquí lo habilitas. Al habilitarlo lo que hacemos es que colocamos el medidor antes de la saturación. Luego tenemos el Filter Pre, que al habilitarlo lo que estamos haciendo es colocar los filtros de paso alto y paso bajo, que vimos hace un momento, antes de la saturación. Tenemos la ganancia de salida y tenemos el control de mezcla para procesamiento paralelo, el equilibrio entre la señal seca y procesada. Doy clic aquí y regresamos entonces a la vista principal. Eso en cuanto al módulo channel. Si cambiamos y nos vamos al módulo de buses, también se recomienda colocar el plugin este módulo channel en la primer módulo de inserción de tu DAW, o si estás en un auxiliar, por ejemplo, en un grupo, que sea el primer inserto que colocas, ¿ok? Y de igual forma tenemos entonces búmetros, aquí vienen separados, canal izquierdo y canal derecho. Si das clic puedes cambiar también la calibración, como hace un momento viste, ¿ok? Y tenemos pocos controles, en este caso puedes activar o no la saturación. Y con FAT, cuando lo activamos, pues nos sumergimos en el sonido clásico y vintage, que es la consola de referencia entonces que recrearon ellos. Así que vamos a recrear el carácter del tubo con esta opción habilitada.
Si damos clic aquí, tenemos de nuevo acceso a la diafonía y al crosstalk. Puedes inhabilitarlo, usar vintage o moderno. Así de sencillo. Ya conociendo las partes constitutivas, cómo configuramos entonces todos esos elementos dentro de una mezcla. Se los voy a mostrar. Estarás viendo en este momento el mixer de mi DAW. Puedes ver que tengo entonces el kit, la caja, el hi-hat. Todos van a un grupo, aunque no quise insertar aquí el plugin como tal. Lo quise enviar directamente a la salida principal de mi DAW, aunque nada impide que este plugin T-Console estuviese en el grupo. Para procesar exclusivamente las baterías lo hice así porque no tengo más fuentes de audio como referencia. Si tuvieses bajos, guitarras, voces, pues valdría la pena crear distintos subgrupos para esas fuentes de audio para ir insertando distintos T-Console en su versión bus para cada uno de esos. En este caso lo envié directamente, como te indico, al Mixbox. Entonces, por ejemplo, en el Keep tengo una instancia del T-Console que es este. Puedes ver que ya está agrupado, ya está insertado en el grupo Drums, y ese grupo Drums entonces lo configuramos desde la versión bus. Entonces acá el bus, cuando habilitamos esta opción que se llama Master Grouping, te aparecerán los 8 grupos que tienes a disposición. En el caso específico para esta revisión, utiliza solamente el primer slider, donde al dar clic puedes cambiar el nombre. En este caso le puse Drums, ¿ok? Y claramente al aparecer ya la etiqueta como primer grupo de baterías, ya acá podrías elegir cualquiera de ellos. En este caso pues elegí el etiquetado como baterías para enviar a él todos los sonidos, tanto la caja como el hi-hat como el kit. Allí ya estaría configurado y todos irían a este bus principal. Desde acá controlaría los niveles independientes del kit específicamente. Cuando abra el de la caja y el de hi-hat, lo ideal es llevar entonces los niveles que se aproximen al 0. Y si quieres controlar ya el nivel general de todo el grupo, para eso tienes entonces este otro fader. Ahora, si activo como un drive, pues voy a jugar es con la intensidad de la saturación que yo pueda darle a todo el grupo general. Puedo incrementar o decrementarlo, no afectaría el volumen, habría compensación automática de ganancia en la salida. Al desactivarlo, sí estaría jugando con la ganancia general del grupo. Desde acá podría inhabilitar la saturación general. Puedes ver que cuando activo o desactivo, puedes ver lo que sucede acá en el channel de el kit específicamente, también se inhabilita. Y claramente se visualiza también en el grupo general de las baterías. Se habilita la opción de FAT, la recreación de tubo de la consola, igual forma también se inhabilita en todos. Es decir que desde aquí controlo con estos interruptores la saturación que puedo aplicar a todo el grupo y la recreación de la mesa analógica específicamente. Luego desde FAT podría inhabilitar todos también, puedes ver, o puedo bypassear todos. Entonces desde aquí tengo un control universal sobre todos los grupos entonces que estoy utilizando. De igual forma tengo entonces aquí para jugar con un high cap general y con un low cap general, aplicándolo específicamente al grupo de baterías, ¿ok? Desde acá también podría aplicar los mismos parámetros de push, cálido o caliente, jugando con los niveles de ganancia general del grupo. Ahora yo podría utilizar estos faders, aparte de jugar con la ganancia, para controlar algunas instancias, bien sea de los canales, de los buses o de ambos. Para eso simplemente doy clic aquí en Channel y voilà, con este menú emergente puedo elegir qué quiero configurar, controlar la ganancia de los canales, de los buses o de ambos. Y si elijo el modo Drive, de igual manera estaría configurando el Drive de los canales, de los buses o de ambos, ¿ok? O sea, la saturación. Entonces es bastante versátil esta herramienta realmente. Ya viéndolo configurado, lo que resta es escucharlo en acción. Puedes ver que está inhabilitado. Voy a cerrar un momento las instancias para que veas que están inhabilitados los T-Console. Lo único que tengo activo es una reverberación allí para ambientar un poquito el sonido de batería. Y quiero que escuches el sonido sin el T-Console y luego con el T-Console haciendo ajustes aleatorios para que escuchemos el carácter que este increíble plugin puede aplicar a nuestros audios. Así que escuchemos inicialmente sin el plugin activo. Ya escuchaste una vuelta completa. Acabo de escuchar, suena bien, suena normal, así que vamos a escuchar un poquito el T-Console, el carácter que puede darle para llevar un poquito más arriba todo lo que es el sonido general. Para eso entonces voy a proceder a habilitarlo. Vamos a cargar el plugin y vamos a habilitar cada instancia. Dependiendo de tu DAW, podrías hacerlo de forma general. Simplemente yo aquí activaría el Quick Link y activaría todos los plugins. Pero para quien no use el DAW, le tocaría hacerlo de forma manual como yo lo estoy haciendo. Es la razón por la cual muestro el proceso de esta manera. Entonces habilitamos todas las inserciones, todos los módulos. Aquí voy a abrir el de Kit, por ejemplo, con respecto al bus principal. Vamos a dejar el bus por aquí así. Y quiero que escuchemos un poquito ahorita con el plugin activo y voy a hacer ajustes aleatorios, cortando frecuencias, jugando con los niveles, cambiando los niveles de push, solamente afectando el kit. Y luego nos vamos a afectar todo el sonido general. Posterior, jugamos con la caja también, llevando los niveles a que se aproximen al 0 decibel para obtener un sonido con mayor pegada y que destaque mucho más.
Y acabas de escuchar esa belleza en acción. Primero controlamos entonces un poco niveles en cada módulo, tratando de acercarnos al cero. Le dimos distintos caracteres sónicos con este push. Hicimos algunos cortes, por ejemplo en el hi-hat específicamente cortamos un poco las frecuencias graves y luego fue jugar un poco ya con todos los sonidos integrados al bus drums. Y aquí jugamos con los niveles, agregamos un poco de carácter con push a todo el kit general de batería, cortamos frecuencias altas y jugamos un poco activando y desactivando la saturación y la recreación del tubo, jugando entonces con la intensidad general de la batería, activando el modo drive para jugar con este slider para incrementar o decrementar la saturación que agregamos, el carácter analógico, y suena increíble. Realmente un plugin que tienes que probar tú de primera mano. Yo te lo recomiendo. Te dejo enlace en la descripción. A través de ese enlace tienes un descuento especial para que pruebes la T-Console de la gente de Sonymous. ¿Quieres el carácter entonces del tubo de esa consola clásica en tu música, en tus mezclas, baterías, voces, qué sé yo, en tus máster? Allí lo tienes. A través de ese plugin de una manera sencilla y rápida puedes obtener entonces esa presencia, esos niveles óptimos para lograr entonces una mezcla equilibrada con pegada y con carácter. T-Console, el enlace en la descripción. Recuerda que está de lanzamiento, así que tienes un descuento bastante importante, significativo para ti. Y a través del enlace que está en la descripción de este vídeo puedes entonces hacerte con ella. Yo voy cerrando esa revisión, esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, qué interesante, qué chévere sería que dejaras tu like, también tu comentario, tu feedback, que si aún no te has suscrito al canal, que lo hicieras en este momento, que activaras esa campana para que te notifique de cada nueva revisión que voy publicando y que te mantengas aquí activo en el canal. Te invito también para que te suscribas a mi otro canal, Sonidos Virtuales Pro. Allí también tengo contenido interesante de herramientas útiles para producir música, sampler, rompler, librerías, instrumentos virtuales, sintetizadores, todo lo nuevo. Allí estará publicado para que te des cuenta de cómo funciona y cómo utilizarlo para sacar el máximo rédito en tus proyectos musicales, y además les comparto información de plugins gratuitos a diario, así que pásate por ahí. ¿Quieres apoyar el canal para que eso siga creciendo y mejorando? Hay un enlace a PayPal en la descripción y un botón de gracias también. Y mantente aquí conectado, próximamente nuevos vídeos para ti. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.